Naturaleza del hombre. Vamos a ver hoy cuáles son los pensamientos de tu corazón. Vamos a ir a Proverbios, hermanos, Proverbios 23, el verso 7. La palabra, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Fíjate, hermano, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí esta primera parte de Proverbios? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Cuál es el pensamiento en tu corazón? Dependiendo de cuál sea el pensamiento en tu corazón, así eres. A veces nos queremos engañar queriendo demostrar alguna otra cosa, pero tarde que temprano va a salir lo que tenemos en el corazón. Esos pensamientos en nuestro corazón van a evidenciar quiénes somos. Podemos, por ejemplo, tratar muy bien a una persona, podemos estar muy bien con alguien durante un pequeño tiempo. Pero si nosotros realmente no apreciamos a esa persona, con un correr de un poquito más de tiempo, la vamos a tratar mal. Porque eso es lo que tenemos en nuestro corazón. Eso es lo que estamos, como dice la palabra, como dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué piensas eso en tu corazón? Corazón sabemos que es una figura cuando lo comenta la palabra. ¿Por qué? Está hablando de lo más profundo de nuestro ser, es decir, la parte donde está nuestro espíritu. Y eso, en cuanto a la humanidad, después de que Adán y Eva caen, nuestra naturaleza se vuelve propensa al pecado, y entonces nuestro corazón solamente está pensando, está maquinando cuestiones malas. Vamos a Génesis 6, 5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, ¿qué dice? Solamente el mal. ¿Qué pasa con el hombre natural? El hombre natural, sí, se va corrompiendo. Y antes ya del diluvio, hermanos, había caído una corrupción fuertísima. ¿Sí? Dice todo designio, es decir, todo pensamiento de su corazón, ¿cómo era? De continuo solamente el mal. O sea, solamente estaba pensando maldades. ¿Qué es lo que hacía, sí? O qué es lo que quería hacer para que su vecino, sí, le fuera mal. ¿Qué pasaba cuando a una persona le iba más o menos bien? ¿Qué pensaba su amigo? Su amigo lo que pensaba es ¿por qué a él le va bien y a mí no? Entonces, si puedo, pues en algún momento le voy a poner algo para que le vaya mal. Hay diferencia entre el pensamiento del hombre antes del diluvio y hoy. No, es el mismo pensamiento porque el ser humano es un ser humano caído de la gracia de Dios. Hermanos, estas personas piensan así o pensaban así, ¿desde cuándo? La palabra nos dice, hermanos, un poquito más adelante lo vamos a ver, desde su juventud. Fíjate bien, no desde su niñez, desde su juventud. Es algo que nosotros hoy le hemos ganado como humanidad aquel tiempo. Vamos ahí mismo en Génesis 8, 21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, esto es cuando Noé ofreció sacrificio, ¿sí? Ya después del diluvio. No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo, ¿qué dice? Desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Fíjate bien, aquí nos está diciendo que el intento de su corazón, es decir, sus pensamientos, ¿sí? Estos pensamientos malos, ¿desde cuándo empiezan? Desde la juventud del ser humano, ¿sí? Desde la juventud ahí empezaban. Y dice, ya no lo voy a tratar así porque el hombre es hombre. Cuando no está conmigo, el hombre desde joven está pensando mal. ¿Sabe qué? Hemos evolucionado como humanidad. Hemos ido para adelante como humanidad. Pero para el pecado. Hoy los niños
¿Están exentos de malos pensamientos? No. Los padres se han encargado de ponerle a los niños los malos pensamientos desde pequeñitos. En eso sí hay diferencia. Antes del diluvio, los malos pensamientos empezaban a partir de la juventud. Hoy, los malos pensamientos empiezan desde la niñez. ¿Qué pasa con Sodoma? ¿Qué pasó? ¿No la palabra nos dice que arrasó a todos? Porque todos estaban pervertidos y no había niños ahí. ¿Qué pasa hoy? Véanlo. ¿Qué sucede cuando vienen algunas desgracias, entre comillas, naturales? ¿No arrasan niños también? ¿Qué sucede con los niños hoy? Los padres, esa maldición que pesa sobre de ellos, la pasan gustosamente muchos de ellos sobre sus hijos y sus hijos pequeños. Hoy hemos evolucionado. Ya están los niños desde niños con malos pensamientos. ¿Qué nos dice entonces Proverbios 23:7? Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hoy, hermano, como casi en todas las predicaciones, en todos los estudios, yo quisiera que vieras esta palabra del Señor como un espejo para ti. Que te pusieras enfrente y vieras qué está pasando con tu vida. ¿Qué está sucediendo con lo que dice la palabra y cómo te estás reflejando ahí? Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Cómo estás ante el pecado de los demás? Fíjate bien, ¿cómo está tu corazón? ¿Qué piensas en tu corazón? ¿Eres indiferente cuando los demás pecan? ¿Qué dices? Es su vida, cada quien su vida. Allá él, allá ella. Va a dar cuentas con Dios. ¿Sí? Mire, hermano, un alma arrepentida, un alma que realmente pasó por el arrepentimiento que el Señor nos envía, se opone profundamente al pecado, cualquier pecado, ¿sí? A cualquier pecado propio, obviamente, pero también de cualquier persona. No somos indiferentes a los pecados de otros. La persona realmente arrepentida. No hay complacencia con ningún tipo de pecado, con ninguno, ¿sí? Ni propios ni ajenos, ¿sí? Esto, cuando no hay complacencia, hermanos, cuando no somos indiferentes a ningún pecado, esto es una evidencia, hermanos, de un alma arrepentida. Porque ¿cuál es tu pensamiento en tu corazón? Así eres. ¿Qué sucede? Tú puedes decir, bueno, Señor, yo ya estoy arrepentido, yo ya estoy caminando contigo. Mi hijo no quiere, pues allá él. Yo ya hablé 1, 2, 3 veces con él, ahí él sabrá. Lo dejo en tus manos. Como he escuchado durante ya varios años a muchos padres y madres de familia que dicen, no, hermano, lo que pasa es que yo ya le dejé la vida de mi hijo, de mi hija, al Señor. Ahí él que haga lo que él quiera. Yo ya no tengo ninguna responsabilidad con él. ¿Seguro? ¿Sabes qué, hermano? Lo que sucede es que esta persona no está arrepentida realmente de sus pecados. ¿Y qué piensa en su corazón? Como aquel rey Ezequías, en mi tiempo va a estar la paz, en el tiempo de mi hijo va a haber guerra y lo van a destruir, pues ahí él sabrá. Yo ya la libré. ¿La libró? No, hermanos. Era un corazón no arrepentido. Mire, aquellos, entre comillas, cristianos que toleran los pecados, ¿sabe qué? Nunca se han arrepentido y por lo tanto nunca han sido cristianos. El jueves, me parece, estaba escuchando una predicación de un predicador puertorriqueño
y estaba comentando sobre un cantante, ¿sí? Cristiano, bueno, entre comillas. Ese cantante dice que el Halloween pues es una festividad que no nos debe de espantar a los cristianos, al contrario, hay que participar porque así hacemos amigos y no sé qué tantas cosas. ¿Sabe qué sucede con ese cantante? Nunca ha sido cristiano, no se ha arrepentido realmente, porque permite los pecados ajenos y es más, hasta participa en los pecados ajenos. San Pablo le dice a sus discípulos más jóvenes, no participes en pecados ajenos porque te van a llegar. Hermanos, nosotros no podemos participar en nada de esto porque van a llegarnos a nuestra vida y nos van a quitar de este camino de santidad. Vamos a Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, los versos 34 y 35. Generación de víboras, aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Fíjate bien, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? No los está tratando de una manera amistosa, porque se están manifestando de una manera totalmente en contra de la voluntad de Dios. Gentes que sabían la palabra. Y le dice generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo alguien intenta decir algo que está bien cuando su corazón está maquinando maldades? Eso no puede ser. Lo está diciendo nuestro Señor. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tengas. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca ¿qué cosa? Malas cosas. Hermano, lo que comentábamos hace un momento, nosotros podemos comentar, no sé, una semana, un mes, 6 meses, posiblemente hasta un año, cosas buenas, que todo está bien, que todo está perfecto, pero tarde que temprano del corazón van a salir los pensamientos que tenemos en acciones. Hermano, cuando ya tenemos un buen tiempo de conocernos, sabemos qué está sucediendo en el corazón de cada uno. Y sabemos, como dice nuestro Señor Jesucristo, o sea, que no puedes hablar cosas buenas cuando alguien tiene un corazón perverso. Tarde que temprano sale. Hemos conocido a personas que están aquí, ¿sí? No precisamente en este lugar, sino en una congregación donde aparentan estar muy bien, donde todo va muy bien, donde no hay ningún problema, salen de la congregación y ¿qué sucede? Su lenguaje cambia, su vestimenta cambia, toda su actitud cambia. ¿Qué está sucediendo con esas personas? Realmente nunca han tenido un arrepentimiento, porque de la abundancia de su corazón es la actitud que tienen. Hay un libro, por ahí hace mucho tiempo salió, que decía, ¿quién soy cuando nadie me ve? ¿Qué sucede con esas personas cuando creen que Dios no los ve? Cuando ya no están con nadie de la congregación, cuando andan en un lugar que supuestamente nadie los conoce. ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cuál es su vestimenta? ¿Cuál es su actitud ante la vida? Hermano, alguien puede hablar cosas bien por un poco de tiempo, pero cuando su corazón es perverso va a salir, porque se deleita, va a salir lo malo, porque se deleita en las cuestiones del mundo. Porque ese es su deleite, hermanos. O sea, y aquí te pregunto, ¿qué es lo que hablas? ¿Qué es? El día tiene 24 horas. En esas 24 horas pongamos 8 horas para dormir, 2 horas para comer, descansar, 1 o 2 horas para alguna otra cosa. ¿Qué haces el resto del tiempo? ¿Qué hablas? ¿Cuál es tu actitud que tienes?
Porque si te deleitas, hermano, en el mundo, ¿sabes qué? Te conviertes en amigo del mundo. Porque uno está con quien a uno le gusta estar. Y si a ti te gusta estar, todo el tiempo hablas sobre las cuestiones del mundo, sobre las cuestiones que suceden todos los días, sabes que a ti te gusta estar ahí. Si tú hablas todo el tiempo de la gloria de Dios, es que te gusta estar con nuestro Señor. Fíjate bien, hermano, piénsalo. No te voy a preguntar ni nada. Piénsalo nada más. ¿Qué es lo que hablas? ¿Y qué es lo que haces la mayoría del tiempo, ¿sí? Durante el día. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Sí? Hermano, el cristiano, el verdaderamente cristiano, ¿sí? Está lleno de la sabiduría de Dios. La palabra nos dice que el Señor va a cambiar nuestra mente por la mente de Cristo. ¿Y sabe qué? La mente de Cristo está llena de la sabiduría de Dios. Y ahora yo le pregunto, ¿cuál es el principio de esa sabiduría? El temor de Dios. Fíjate bien, entonces, si es el temor de Dios, ese principio de la sabiduría, ¿qué nos dice? ¿En qué consiste el temor de Dios? En aborrecer el mal, aborrecer el pecado. En nuestro idioma, ¿qué significa odiar el pecado? Y te pregunto, si tú odias algo, ¿vas a permitir que tus familiares, que tus amigos, que tus personas queridas estén practicando algo así? Hay un veneno que prohibieron, ya tiene muchos años que lo prohibieron, que es 1080 creo se llama, o 1800, algo así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese veneno es incoloro, inoloro, o sea, es como agua. Y lo prohibieron por eso, porque las personas, a veces accidentalmente y a veces con intención, se los daban y lo tomaban. Y sabe que es poderosísimo, ¿sí? Yo le pregunto, si usted ama a una persona y ve que tiene ese veneno y que se lo va a tomar, ¿usted lo permitiría? Usted le diría, mira, si quieres tómatelo y aquí hasta te pongo un poquito de agua para que te lo bajes más rápido. ¿Por qué no? Porque usted dice, yo amo, yo quiero a esta persona. Ahora yo le pregunto, si usted odia realmente el pecado, si usted tiene sabiduría de Dios, ¿va a permitir que alguien, va a tolerar que alguien consuma ese veneno que se llama pecado? El cristiano no puede tolerar eso, hermanos. El cristiano no es tolerante con el pecado. No lo es. Si es que es realmente cristiano. Esa intolerancia no significa que actuemos sin sabiduría. No vamos a llegar con la persona y vamos a decirle, no, es que tú estás haciendo... No, hermanos, de acuerdo a lo que Dios nos está dando. Pero no lo podemos tolerar, hermanos. En algunas ocasiones se me han acercado algunos alumnos que tengo y me han dicho, maestro, ¿y a usted le caen bien los homosexuales? Digo, mira, yo no puedo soportar a ningún homosexual. No lo puedo soportar. Y tan no lo puedo soportar que normalmente hablo con ellos para que se arrepientan. Los busco, hermanos, para que se arrepientan. ¿Qué sucede? Si tú dices, ves a una persona, por ejemplo, homosexual, porque les digo, en mi trabajo, hermanos, si alguien, cuando yo platico con una persona homosexual y esa persona, ese alumno, va y me denuncia ante derechos humanos, me quitan, ¿sí?, mi cédula, pues, para dar clases, así de sencillo. ¿Sí? Actualmente la legislación de México ya está así. ¿Sí? Bien, si yo, hermanos, veo a un alumno homosexual y digo, ¿sabes qué? Pues es su problema.
Señor, pues a ver cuándo te encargas de él, ¿no? Porque yo si voy, puedo perder mi trabajo. ¿Qué está sucediendo conmigo? ¿Qué sucedería si yo hiciera eso? ¿Sabe qué? Yo demostraría que no estoy arrepentido de los pecados y que no tengo sabiduría de Dios porque no odio esos pecados. ¿Sabe qué? Ame a la gente, pero odie esos pecados. Y si la persona, después de mostrarle lo que es el Evangelio claramente, con sabiduría, no quiere, ¿sabe qué? Entonces déjelo y vaya con otro. Así nos dice la palabra. Pero hermano, una muestra, ¿sí?, de que alguien tiene un pensamiento en el corazón de acuerdo a la voluntad de Dios, es que odia el pecado. En cualquier persona, empezando con uno, ¿sí? Y entonces, si no odia, hermanos, ese pecado, significa que tiene amistad con el mundo. ¿Por qué? Pues porque no tan solo es tolerante, sino que a veces hasta bromea y hasta hace chistes con esa persona. Se lleva de esa manera. ¿Y qué dice? Bueno, pues allá él, ¿no? Si se quiere ir al infierno, pues ese es su problema, ¿sí? ¿Sabes qué está sucediendo contigo? Hermano, estás haciendo partícipe de ese pecado. Vamos a Santiago 4, el verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, ¿qué dice? Enemigo de Dios, hermano. ¿Sí? Estas personas que tienen alguna relación, que ven que no hay ningún problema con algún pecado, ¿qué significa, hermanos? ¿Sí? Que es una alma adúltera. ¿Qué significa alma adúltera? ¿Qué es una cuestión adulterada? Es que algo puro le pongamos algo impuro. Otra cosa que no es eso. Cuando decimos algo sencillito, ¿no? O sea, hace muchos años que las personas consumíamos leche de vaca directamente sacada de la vaca, ¿sí? ¿Y qué pasaba? Decían, no, esta ya está adulterada. ¿Por qué? Porque le echaron agua. ¿Es algo que nos hacía daño? No, pero ya le ponen otra cosa, que ya no es leche. Entonces, hermanos, aquí de igual manera, nosotros queremos, ¿sí? Queremos algo, hermanos, que se llama sana doctrina. Si a esa doctrina le quieren poner otra cosa, ya es un alma adúltera, porque ya tiene una doctrina junto con algo más. ¿Qué significa esto? Que yo sé que como cristiano debo de aborrecer el pecado, pero hay ciertos pecaditos que digo, no son tan graves. Lo pienso, hay una mentirita, una cosita por ahí en mi negocio, pues alguien me quiere dar algo ahí, pues como que no hay tanto problema. ¿Sabes qué? Estás haciendo amistad con el mundo y entonces te constituyes enemigo de Dios, ¿sí? Cualquier persona que se diga cristiano que está haciendo esto, ¿sabes qué, hermano? Esa persona tan solo es un religioso, lleno de rituales, y llora, y son de los que pasan al altar, y se deshacen en lágrimas, y saliendo, hermano, se transforma en amigo del mundo. Tal lo que tienes en tus pensamientos del corazón, así eres, ¿sí? Si no te opones al pecado, si no te involucras en la conversión de todas esas personas que van camino al infierno, ¿sabes qué? Eres un cristiano, entre comillas, religioso y ritualista nada más. Crees que porque vienes aquí cada domingo, ya eres salvo.
Crees que porque te arrodillas en las noches a orar media hora ya eres salvo. Crees que porque lees la palabra, no sé, 5 o 6 capítulos diarios, ya eres salvo. No. ¿Por qué? Porque a ti no te interesa lo que le interesa a Dios. Porque el Señor vino aquí para que el mundo tuviera salvación. ¿Y tú qué haces? ¿Te quedas en tu casa porque estás cansado? ¿Sabe qué hizo nuestro Señor cuando estaba cansado? Él quiso ir a descansar también. ¿Sabe qué hizo el Señor cuando tenía hambre? Quiso ir a comer. ¿Y sabe qué pasó con las personas? Lo buscaron. De tal manera que no podía descansar y ni siquiera podía comer. ¿Y se quejó alguna vez nuestro Señor? Y si tú dices que tienes a Jesucristo, debes de andar como Él anduvo. Porque si no, ¿sabes qué, hermano? Solamente eres un religioso, ritualista, pero no eres cristiano. No te interesa combatir el pecado. Lo que te interesa es tu comodidad. ¿Qué pasa cuando empiezas a cuestionar la voluntad de Dios? ¿Qué pasa cuando dices, y bueno, ¿y por qué aquel prospera mucho y yo no? ¿Qué pasa cuando ves terremotos que devastan a una nación y mueren muchas personas? ¿Qué pasa cuando ves accidentes, cuando ves sufrimientos y empiezas a preguntarte por qué, por qué, por qué? Y empiezas en tu corazón a cuestionar la voluntad soberana de Dios. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa con todos ellos que hacen esto? ¿Sí? ¿Sabes qué? Lo que está sucediendo ahí es que tú estás viendo la vida desde la temporalidad, desde lo temporal, desde aquí, porque tu corazón no ha cambiado para nada. Cuando tú empiezas a ver todos estos sucesos desde la eternidad, desde como lo está viendo Dios, ¿sabes qué? Tu corazón va a tener otros pensamientos muy diferentes a los que tienes ahorita. Porque vas a ver la vida como la está viendo Dios, desde lo eterno. ¿Sabes qué? Puedes cuestionarte, ¿cómo puede ser, cómo es posible que el apóstol Pedro haya muerto crucificado? ¿Cómo es posible que muchos de estos discípulos hayan muerto ahí, desgarrado por los leones? ¿Y tú qué dices? De acuerdo a la mentalidad que tenemos hoy en esta sociedad, una mentalidad hedonista, que dices, no, mejor me voy a ese lugar donde dice, pare de sufrir, porque yo quiero gozarla nada más. ¿Sabes qué? Tu corazón no ha cambiado nada. Tu corazón todavía te dice, a mí me gusta el mundo y lo temporal. Yo quiero estar aquí y yo quiero que me prediquen que voy a tener camionetas, que voy a tener casas, que voy a tener sirvientes, que voy a tener una cuenta grandísima en el banco y que no voy a sufrir aquí. La semana pasada platicaba con una maestra que eso me decía, no, dice, Dios no es así. Dios quiere que yo sea feliz y que yo nunca jamás haga esto y que a mí nunca jamás me pase esto. Le digo, mire, si gusta, estamos dando un curso los viernes para conocer a Dios. Si gusta, ahí conoce a Dios. Pero lo va a conocer desde la eternidad, no desde lo temporal. Porque un corazón no arrepentido, hermanos, ve las cosas desde lo temporal. Y entonces no entiende que la voluntad soberana de Dios es para nuestro beneficio. A veces tú y yo, hermano, pasamos por situaciones difíciles. ¿Sabe por qué es? A veces hasta vergonzosas. ¿Sabe por qué es? Porque Dios quiere que usted y yo estemos eternamente con Él. Para eso es. No es porque el Señor se esté
complaciendo o burlándose de nosotros. Como algunos dicen, no, es que mi Dios es muy bromista, me hace cada broma. No, lo que Dios quiere es que tú te arrepientas de corazón para que estés eternamente, ¿sí?, con Él. Hermano, cuando una persona ve así las cosas, todavía las leyes de este mundo lo están afectando, ¿sí? La felicidad terrenal es lo que está buscando. Y entonces, el gozo y el deleite que él puede sentir es de acuerdo a lo terrenal, no a lo espiritual. Vamos a Proverbios 20:27. Proverbios capítulo 20, el verso 27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Fíjate bien. ¿Dónde está el espíritu? ¿Sí? El espíritu del hombre está en lo más profundo del hombre, ¿sí? Y es el que conoce perfectamente a esa persona. Vuelvo a comentar, cuando dice en tu corazón, lo que está diciendo es precisamente ahí esa zona de lo más profundo, que es el espíritu, ¿sí? Y fíjate bien qué es lo que está diciendo. Lámpara de Jehová, ¿qué dice? ¿Cuál es la lámpara de Dios? El espíritu. Esa es la lámpara, el espíritu. El Señor te puso un espíritu. Y ese espíritu tuyo es la lámpara. Esa lámpara, ¿para qué? Es porque dice que ilumina, ¿sí? Una lámpara es para iluminar, y dice la cual escudriña lo más profundo del corazón. Entonces, ¿qué es lo que está escudriñando? ¿Qué es lo que está alumbrando? ¿Qué es lo que está conociendo Dios de nosotros, de cada uno de nosotros? ¿Qué es, hermanos? Lo más profundo de tu corazón. ¿Sí? ¿Y qué nos dice en Proverbios 27? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, ¿Dios te conoce como eres realmente? Sí, porque conoce lo más profundo de tu corazón. Por eso puso esa lámpara, hermanos, para que alumbre todo lo que tú quieres esconder antes de llegar a Cristo. Dios sopesa, hermanos, todo pensamiento, ¿sí? Y aquí, ¿qué es lo que sucede? Si tienes alguna desconfianza en Dios, fíjate bien, hermano. Porque luego decimos que tenemos fe en Dios. Pero cuando llega la hora de la prueba, esa fe tal parecería que se va. Pero cuando llega la hora de la abundancia, tal parecería que esa fe se va. Y entonces empezamos a confiar en nosotros mismos. ¿Sí? Empezamos a desconfiar en Dios. Conozco a varias personas que han estado muy mal y claman a Dios y Señor, lo que tú me digas, lo que tú quieras, y les empieza a ir bien. Y empiezan a estar bien. ¿Y qué sucede? Empiezan a confiar en ellos mismos. Empiezan a confiar en algún médico, si es que había enfermos, empiezan a confiar en las pastillas, empiezan a confiar en la cuenta bancaria, si es que había algo así, empiezan a confiar entonces en su esposa, en su esposo, en sus hijos, si es que había una relación rota ahí, y se olvidan de Dios. Hay una desconfianza hacia Dios. Empieza esa desconfianza. Hermanos, si hay una desconfianza, Dios no te va a permitir que estés con Él. Él es el que no lo va a permitir. Dios no permite que alguien esté con Él cuando hay desconfianza hacia Él, hermanos. ¿Sí? Y esta desconfianza, ¿sabe cómo la llama la Biblia? Rebelión. Se están rebelando
ante Dios, el Todopoderoso. Uno de los que se rebeló hacia Dios fue el primer rey de Israel, Saúl. ¿Sí? No esperó que se cumpliera la voluntad de Dios y él la sabía. ¿Quién tenía que ofrecer el sacrificio? No era el rey, era Samuel. Y no lo esperó. ¿Y qué pasó con Saúl? Samuel llegó y le dijo, bueno, pues no te preocupes, pues ya ofreciste, pues ya, ahí vamos a ver cómo lo hacemos y ahí queda. No. Vamos a 1 Samuel 15, del 22 al 23. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, fíjese bien cuál es la contestación a la misma pregunta que se hace Samuel. Ciertamente, él, ¿qué dice, hermanos? Obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí normalmente me detengo porque prestar atención, hermanos, se aplica en muchas congregaciones. Hace tiempo, en esta congregación, hermanos, se sentaban las personas allá atrás para estar con sus celulares, para estar jugando, ¿sí? Para estar platicando entre ellos. Hoy, hermanos, gracias a Dios, ¿sí? Se ha acabado esto. Hoy se presta atención. Y esas mismas personas que no prestaban atención querían donar cosas a la iglesia. Querían porque nunca las donaron. Siempre dijeron que iban a dar cosas, nunca las dieron, gracias a Dios. ¿Sí? Porque sabe que iban a venir manchadas esas cosas. Eso es el prestar atención que la grosura de los carneros. No, hermanos, no me traigas carneros, no me traigas cosas. Presta atención a la palabra de Dios, obedécele. ¿Sí? Antes que pienses que hagas cosas. Si usted se acuerda, hace aproximadamente 5 años, ¿sí? Algunas personas se salieron igual de la congregación porque yo no les permití que trajeran cosas. ¿Por qué? Porque estaban en desobediencia a la palabra y estaban acostumbrados a congregaciones donde llegaban y le daban al pastor cosas y él les permitía que anduvieran como anduvieran. No, hermanos, aquí no es así. Si tú no estás obedeciendo la palabra de Dios, ¿sabes qué? No puedes traer absolutamente nada, porque el Señor me lo reclamaría a mí. Porque, ¿qué dice? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. No te sacrifiques para traer cosas, no. Obedece primero a la palabra y después trae las cosas. Pon atención a la palabra y después haz las cosas. Porque como pecado de adivinación es, ¿qué cosa? La rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Estás pecando, estás rebelándote ante el Señor y te dicen, ¿y tú qué dices? Sigo obstinado. No, yo creo que es así, yo no creo lo que dice el hermano. La palabra, pues sí la dijeron, pero ¿cuántos años tiene? Ya no es así. No, hermano. Dios es eterno y Dios es el que ha sido y el que será siempre. Hermano, como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Y aquí viene esto, hermanos. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Cuántos y cuántos hemos visto que Dios ha desechado de su presencia? ¿Por qué? Porque se han obstinado en rebelarse ante Dios. Se han obstinado, hermanos, en no prestar atención y obedecer la palabra de Dios. Y el Señor los desecha. La persona que no presta atención, hermanos, es una persona perezosa. No quiere centrarse en lo espiritual. ¿Y sabe lo que hace Dios con las personas perezosas? Les llama primero la atención y les pone el ejemplo de las hormigas
perezoso, fíjate en las hormigas que no tienen jefe, no tienen a alguien que los esté ahí llevando, y sin embargo todas hacen su trabajo. ¿No quieres? Una, dos veces te llama la atención el Señor, ¿no quieres? Quedas desechado. Pero no puedes decir que el Señor no es bueno y no es justo, porque te permitió estar con Él. No te desechó desde un principio, ¿sí? Estas personas hacen algo, hermanos, hacen alguna cosa para sentirse bien espiritualmente, pero nunca, nunca consagran su vida a Jesucristo. Nunca. Hacen hasta donde su carne les permite hacer. Pueden hacer sacrificios grandísimos, siempre y cuando estén de acuerdo. Pero cuando la palabra les pide algo que no estén de acuerdo, por mínimo que sea, entonces ya no. Entonces, ¿sabes qué? Ahí como que ya no. Y ahí empieza una flojera espiritual. Esa flojera espiritual, y les voy a poner algo bien sencillo, hermanos, para los que ya tienen algunos años aquí en la iglesia. Esa flojera espiritual se refleja. ¿Cuántas veces has leído completo de Génesis a Apocalipsis la Biblia? No lo has hecho nunca. Lo has hecho 2 veces, lo has hecho 5 veces, lo has hecho 10 veces. ¿Sabes qué? Eres un flojo espiritualmente y no le estás sirviendo a Dios para nada. ¿Sí? Hermano, ponte en el espejo que te estoy dando, porque si no has hecho estas cosas, tu corazón no está realmente arrepentido. Y eres un ritualista nada más. Eres alguien que tiene religiosidad. Pero para el Señor no eres su hijo. No tienes esa pasión. No tienes esa entrega para consagrarte al Señor. Solamente vienes, te sientas, escuchas y dices, ya cumplí. Vas, te arrodillas y le dices al Señor, Señor, gracias por este día, ahora dame esto, dame esto, dame esto y dame esto. Te levantas, amén, gracias. O a lo mejor tus oraciones son cuando recibes la comida, ¿no? A lo mejor tu lectura es para leer las promesas de Dios. ¿Qué es lo que haces, hermano? ¿Has meditado la palabra durante todo este tiempo? ¿Has tenido oraciones que son durante mucho tiempo nada más de contemplación hacia el Señor? ¿Has querido ser su amigo para estar con Él nada más? ¿O solamente lo has visto como alguien que te puede resolver tus problemas? ¿Qué es lo que ha pasado con tu vida? ¿Sí? Y si tú has estado desechando la palabra, ¿sabes por qué lo haces? Si tú no has querido obedecer, si no, tú no has querido prestar atención, ¿sabes por qué lo haces? Porque eres un incrédulo. Y déjame decirte que ningún hijo de Dios, ningún cristiano es incrédulo. Ninguno. Entonces, si hay incredulidad en tu vida, ¿qué pasa? No eres cristiano. Hermano, esta incredulidad, ¿a qué te va a llevar? Una de las cosas a la que te va a llevar es a autojustificarte. ¿Sabes qué? Yo hago esto mal, pero bueno, es por esto y esto y esto. ¿Sabes qué? Yo hice esto mal, sí, pero es que los demás también hicieron esto. ¿Sabes qué? ¿Quién es el único que puede justificar pecados? ¿Quién es el único que te puede justificar para salvación? Jesucristo. Y si tú te quieres autojustificar a ti o quieres justificar a alguien que tú quieres, ¿sabes qué? Estás usurpando un lugar, y un lugar santísimo, que es el lugar de Jesucristo. No puedes justificarte ni justificar a otra persona, ¿sí? El pecado de los demás, hermanos, tú no lo puedes justificar. No puedes decir, ay, es que yo sé que mi hijo no es mala persona. Él, claro, está haciendo esto mal y mal, pero bueno, ya va a llegar. No es el tiempo del Señor. Entonces yo no le digo nada porque no es el tiempo de Dios.
Eso, hermanos, es un argumento diabólico, nada más. ¿Sí? Tú lo que quieres es justificar a tu hijo, y sabes, tú no le puedes dar salvación a tu hijo. El único que le puede dar salvación es nuestro Señor Jesucristo. El único que puede justificarlo es nuestro Señor Jesucristo. Y si tú no has llegado a los pies de nuestro Señor Jesucristo, entonces tú vas a permitir pecados y a tratar de justificarlos. ¿Qué está diciendo ahí tu vida? Que no tienes un corazón arrepentido. Y por lo mismo no existe ni el más mínimo, la más mínima partícula de cristiano en tu vida. No hay cristianismo en tu vida. Hay ritualismo, hermanos, hay religiosidad, pero no hay cristiandad, ¿sí? Esto, hermanitos, las personas que caen en esto caen en blasfemias, porque perdón de pecados, justificación de pecados, remisión de pecados solamente lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo. Nadie, absolutamente nadie más. Entonces, hermanos, no podemos criticar a los demás en algún pecado y decir que en nuestra vida es un error. El pecado de los demás, cuando nosotros lo practicamos, decimos que no está tan mal, decimos que es un error, decimos que bueno, pues ya va a haber tiempo de que se pueda hacer algún cambio. Hermano, las personas que hacen eso son las personas que nunca jamás van a pedir perdón o lo postergan durante mucho tiempo. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, es que pues sí hice mal, pero lo que sucede es que todos los demás hicieron esto, o yo lo hice por esta otra cosa, y entonces no se arrepienten, solamente tienen remordimientos de esos pecados. Y al quererse justificar, cometen, hermanos, esa blasfemia de pensar que ellos están por encima de Dios y no llegan a pedir perdón y no hay arrepentimiento en sus vidas y no hay restauración del mal. Y entonces ese pecado permanece. Y como permanece ese pecado, hermanos, ¿el Espíritu Santo puede vivir en esa persona? No. Y si el Espíritu Santo no vive en esa persona puede ser guiado por el Espíritu Santo? No. ¿Y cómo sabemos nosotros que alguien es un hijo de Dios? Porque es guiado por el Espíritu Santo. Pero si no es guiado por el Espíritu Santo, ¿podrá ser hijo de Dios? No, hermanos. Entonces, ¿cómo están los pensamientos de tu corazón, hermanos? El verdadero arrepentido, hermanos, es salvo, está gozoso, ¿sí? Y cumple con toda la ley de Dios. Vamos a 1 de Juan 5:3. Pues este es el amor, ¿qué dice? A Dios. Fíjate bien, hermanos, que guardemos sus mandamientos. Y fíjate bien, ¿qué es lo que dice este apóstol? ¿Este apóstol tenía el Espíritu Santo en él? Sí. ¿Este apóstol era guiado por el Espíritu Santo? Sí. ¿Este apóstol es un hijo de Dios? Sí. ¿Y qué dice? Y sus mandamientos, ¿qué dice? No son gravosos. Volvemos a repetir algo que hemos comentado ya durante mucho tiempo. Aquellas personas que dicen, no, es que los mandamientos de Dios nunca se pueden cumplir, es que los mandamientos de Dios son dificilísimos, es que no se puede, ¿sabes qué? Estás todavía en el Antiguo Testamento cuando no había venido el Espíritu Santo a esta tierra en cada uno de los que siguen al Señor. Estás en el Antiguo Pacto. Cuando se decía, nadie lo puede cumplir. El nuevo pacto, a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿qué nos dicen? Sus mandamientos no son gravosos. Una persona no arrepentida, ¿qué te dice? No puede cumplir nadie, ningún ser humano puede cumplir los mandamientos de Dios. Eso es lo que te dice una persona no arrepentida. Una persona que ha llegado a los pies de Cristo en arrepentimiento de acuerdo al plan de salvación del Señor,
¿Qué te dice? Sus mandamientos no son gravosos. Vamos a Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, ¿qué dice? Se hace culpable de todos. Hermano, Santiago, es un escrito, esta carta, ¿es un escrito del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento? ¿Sí? Es un escrito que está hecho bajo el tiempo de la gracia o Antiguo Testamento. Hermanos, estamos bajo la gracia, pero la gracia no nos dice que echemos fuera la ley de Dios de nuestras vidas, sino que la podemos cumplir porque no es gravoso la ley, no es algo imposible. El único, hermanos, el único que justifica pecados es nuestro Señor Jesucristo, nadie más. Vamos a Efesios 2, del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjate, hermano, ¿qué dice? ¿Cuándo llegó nuestro Señor Jesucristo para darnos salvación? Mucha gente dice, no, cuando yo ya sea bueno, ya voy a ir a la iglesia, ya voy a con nuestro Señor Jesucristo. Nunca lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque Él llega cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y mire, el apóstol aquí nos habla de que así anduvimos, ¿cuándo? En otro tiempo, en el pasado. Hoy ya no debe de ser así. En ese tiempo, ¿qué hacíamos? Dice, seguíamos la corriente de este mundo. En ese tiempo. Actualmente, un hijo de Dios va a seguir la corriente de este mundo, va a seguir, no sé, alguien que se sienta justo, va a decir, bueno, es que la justicia me dice que yo, pues ya tengo que respetar, ¿sí?, a todos, sus religiones, sus, situaciones de preferencias, o sea, todo eso. Hermano, yo respeto a las personas cuando hablo con ellos, pero yo no respeto, hermanos, para nada respeto al libro del Corán, para nada respeto a los libros de Siddhartha, para nada, hermanos, respeto a los libros de el Hare Krishna. Yo no los respeto, hermano, porque sé que vienen de una fuente diabólica. No los respeto, hermanos. Llego con las personas con mucho respeto, sí. ¿Para qué? Para mostrarles la verdad. Si la persona se involucra y se interesa, seguimos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, hermanos, yo no sigo la corriente de este mundo. Yo no la sigo, no la puedo seguir. Porque no soy ciudadano de este mundo, hermanos. Y eso lo tenemos que entender. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Estamos aquí, pero no pertenecemos aquí. Yo sabe que respeto, hermanos, la Constitución celestial. Porque yo soy hijo de Dios. Y eso es lo que tenemos que respetar, por sobre todas las cosas. Y si eso me va a llevar a la muerte, y si eso me va a llevar a quedarme sin trabajo, y si eso me va a llevar a la cárcel, bienvenido sea. Pero yo no voy a traicionar la Constitución celestial. ¿Sí me está entendiendo, hermano? ¿Sí me estoy explicando, perdón? ¿Sí? Porque esta corriente de este mundo está conforme, dice la palabra, al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que opera, ¿en quiénes?
en los hijos de desobediencia. ¿Habrá, hermanos, habrá un hijo de Dios, ya un hijo de Dios que sea desobediente? No. Todos los hijos de Dios somos obedientes. ¿A quién? A Dios. Dios no tiene hijos desobedientes. Esa falsa doctrina que tienen algunos por ahí, de que tú eres hijo de Dios y si eres hijo de Dios no importa si eres obediente o desobediente, te vas a ir con Dios. No, hermanos, Dios no puede tener hijos desobedientes, porque todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y Dios no te va a llevar a ninguna desobediencia, su Santo Espíritu no te va a llevar para allá. Entonces, fíjate bien, verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos, ¿qué dice? En otro tiempo, o sea, en el pasado. ¿En qué vivíamos? En los deseos de nuestra carne. Y aquí se hace la diferencia. Si todavía estás en los deseos de la carne, ¿sabes qué? Vives de acuerdo a los hijos de desobediencia, ¿sí? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿De cuáles pensamientos? De un corazón pervertido. ¿Sí? Esos corazones pervertidos, hermanos, mucha gente, ¿sí? Y uno de ellos, el príncipe de los gentiles, ¿no? ¿Sí? Erasmo de Rotterdam, el que traduce la mayoría de la parte de la Biblia del James King, ¿sí? King James, perdón, sabe que ellos son los que argumentan que el hombre tiene un libre albedrío antes de llegar a Cristo. ¿Sabe qué, hermano? El hombre, ese libre albedrío antes de llegar a Cristo era: ¿qué pecado me gusta más hacer hoy? ¿Por qué? Porque el príncipe de la potestad del aire nos tenía cegados y nosotros no podíamos escoger lo bueno hasta que llega nuestro Señor y nos quita ese velo de los ojos. Y entonces sí podemos escoger, no antes. Hermanos, entonces, ¿qué nos está diciendo? Esos pensamientos eran de continuo el mal. No teníamos pensamientos buenos, hermanos. Nos confundimos cuando decíamos: no, yo en aquel entonces, no, yo sí pensaba bien, yo era justo. ¿Qué dice Isaías? Dios a través de Isaías nos dice que cualquier obra de justicia que pensábamos que era justa, ¿cómo era ante el Señor? Trapos de inmundicia. ¿Sí? Así eran nuestras obras más justas que hayas pensado hacer en ese tiempo. Hermano, la voluntad que teníamos era de la carne y de esos pensamientos salidos de un corazón perverso. Y éramos por naturaleza, dice, hijos de ira, lo mismo que los demás. Así éramos y el Señor nos rescató de ahí. Pero ahorita, hermanos, ¿cuál es el pensamiento de tu corazón? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que haces continuamente? Y ahí te muestra si eres cristiano, hermano, o si eres solamente un religioso más entre miles de millones que hay hoy sobre la tierra. ¿Qué está sucediendo con tu vida? ¿Corres tras las riquezas de este mundo? A lo mejor haces a un lado todas las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque ya te ofrecieron un trabajo magnífico, porque ya tienes algo espectacular. Y entonces dejas todo lo que es de Dios. No te estoy hablando, hermano, de que no trabajes, no te estoy hablando de que no aproveches las oportunidades que Dios pone en tu existir para que también, así como vas teniendo en lo espiritual, así también te va proveyendo en lo material. Y eso está bien, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es qué pones por encima en tu corazón. ¿Qué es lo que está por encima de todo lo demás? ¿Qué pensamiento está? Porque de acuerdo a lo que piensas es de acuerdo a lo que actúas. ¿Qué es lo que haces durante toda la semana? ¿Quién está por encima de todo? ¿O quieres el confort
temporal, ¿sí? Y dices, a lo mejor lo dices muy dentro de tu corazón, es que no puedo vencer esta tentación. Algunas sí, pero otras son muy grandes y yo no las puedo vencer. Vamos a primera de Juan 5, del 4 al 5. Porque todo, fíjate bien hermano, todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. ¿En quién tienes fe, hermano? ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, ¿quién vence al mundo, hermano? Lo que es nacido de Dios. Te pregunto, ¿eres nacido de Dios o eres nacido de la carne? Porque fuimos nacidos de la carne. Pero dice nuestro Señor Jesucristo que para entrar al reino de los cielos es necesario, es menester nacer de nuevo. ¿Bajo qué? Le preguntó Nicodemo, ¿tengo que volver al seno materno? Dice, oye, eres maestro y no sabes esto. Tienes que nacer de agua y de espíritu. Hermano, yo le pregunto, ¿usted ya nació de nuevo? ¿Usted nació de agua y de espíritu? Porque si usted nació de nuevo, si usted es nacido de Dios, ¿sabe qué? No hay alguna tentación que usted no pueda vencer. Porque la palabra nos dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y entonces usted, si es hijo de Dios, si es una nueva criatura, si es un cristiano, usted tiene la posibilidad de vencer cualquier tentación. Porque vence al mundo. Si usted se deja llevar por su Santo Espíritu, entonces no practica el pecado. Al contrario, lo odia profundamente, profundamente. No puede ni siquiera permitirlo de lejos, casi, ¿sí? Y tiene la paz de Cristo en su vida. Esa paz que el mundo no puede recibir. Hermano, después de esto que hemos comentado, yo le pregunto, ¿cuáles son los pensamientos de su corazón? Porque de acuerdo a los pensamientos de su corazón, así es usted, así actúa usted. Le voy a